Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de eso y encontrarás la fuerza. Otra persona no te hará daño sin tu cooperación. Estás herido en el momento en el que crees que lo estás. Acepta las cosas a las que te une el destino y ama a las personas con las que el destino te une, pero hazlo con todo tu corazón. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Se necesita muy poco para hacer una vida feliz. Todo está dentro de ti mismo, en tu forma de pensar. Concéntrate cada minuto como un romano en hacer lo que tienes delante con seriedad precisa y genuina, con ternura, con voluntad, con justicia y en liberarte de todas las demás distracciones. Deja de desear que suceda otra cosa, un destino diferente. Eso es vivir una vida falsa. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, pensar, disfrutar, amar. Casi nada material se necesita para una vida feliz para quien ha entendido la existencia. Recibe sin orgullo, deja ir sin apego. La muerte nos sonríe a todos. Todo lo que podemos hacer es devolverle la sonrisa. La felicidad de los que quieren ser populares depende de los demás. La felicidad de los que buscan el placer fluctúa con estados de ánimo fuera de su control, pero la felicidad de los sabios surge de sus propios actos libres. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Recuerda que no es el futuro o el pasado lo que te aflige, sino siempre el presente. Puedes cometer una injusticia sin hacer nada. La primera regla es mantener un espíritu sereno. La segunda es mirar las cosas a la cara y conocerlas por lo que son. Sé tolerante con los demás y estricto contigo mismo. Si el dinero es tu único estándar, entonces considera que por tus luces, alguien que pierde la nariz no sufre ningún daño. Sé como el acantilado contra el cual rompen continuamente las olas, pero se mantiene firme y doma la furia del agua a su alrededor. ¿Tu pepino es amargo? Tíralo a la basura. ¿Hay zarzas en tu camino? Desvíate. Es suficiente. No sigas y digas, ¿por qué se trajeron cosas de este tipo a este mundo?
No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte se cierne sobre ti. Mientras vivas, mientras esté en tu poder, sé bueno. Si algún hombre me desprecia, ese es su problema. Mi única preocupación es no hacer ni decir nada que merezca desprecio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Deja de permitir que tu mente sea esclava, que se deje sacudir por impulsos egoístas, que patee contra el destino y el presente, y que desconfíe del futuro. ¿Quieres saber si eres educado? Muéstranos tus valores. Filósofo. No es la muerte lo que un hombre debe temer, sino nunca empezar a vivir. Es hora de que te des cuenta de que tienes algo en ti más poderoso y milagroso que las cosas que te afectan. Recuerda que se necesita muy poco para hacer una vida feliz. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. La perfección del carácter es esta: vivir cada día como si fuera el último, sin frenesí, sin apatía, sin pretensiones. Decídete por el tipo de persona que quieres ser y apégate a ella, ya sea solo o en compañía. ¿Por qué debemos sentir ira contra el mundo? Como si el mundo se diera cuenta. Una persona ignorante se inclina a culpar a otros por su propia desgracia. Culparse a uno mismo es prueba de progreso, pero el hombre sabio nunca tiene que culpar a otro ni a sí mismo. Hagan lo que hagan o digan, debo ser esmeralda y mantener mi color. La vida no es ni buena ni mala, sino solo un lugar para el bien y el mal. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. En ninguna parte puede el hombre encontrar un retiro más tranquilo que en su propia alma. La mejor respuesta a la ira es el silencio. Cuanto más valoramos las cosas que están fuera de nuestro control, menos control tenemos. Rechaza tu sensación de herida y la herida misma desaparece. Tu tranquilidad interior perfecta consiste en el buen ordenamiento de la mente. La mejor venganza es ser indiferente a quien realizó la lesión. Medita en la belleza de la vida. Observa las estrellas e imagínate corriendo con ellas. Haz cada acto de tu vida como si fuera el último acto de tu vida.
¿Cuánto más graves son las consecuencias de la ira que sus causas? Lo que no es bueno para el enjambre, tampoco lo es para la abeja. Al estar apegados a muchas cosas, somos agobiados y arrastrados con ellas. Mírate bien, en ti mismo hay una fuente de fuerza que siempre brotará. ¿Cuánto tiempo gana quien no mira lo que dice, hace o piensa su prójimo, sino solo lo que él mismo hace? ¿Cuán pronto el tiempo cubrirá todas las cosas? ¿Y cuántas ha cubierto ya? Un revés a menudo ha despejado el camino para una mayor prosperidad. Muchas cosas han caído solo para elevarse a las alturas más exaltadas. Hay momentos en los que hasta vivir es un acto de valentía. Lo que no podemos soportar nos aleja de la vida. Lo que queda se puede soportar. Un hombre debe permanecer erguido, no ser mantenido erguido por otros. No te entregues a los sueños de tener lo que no tienes, sino cuenta la principal de las bendiciones que posees, y luego recuerda cuánto las desearías si no fueran tuyas. Cuando te llamen a hablar, entonces habla, pero nunca sobre banalidades como gladiadores, caballos, deportes, comida y bebida, cosas comunes. Sobre todo, no hables sobre las personas, elogiándolas, culpándolas o comparándolas. Tus días están contados. Úsalos para abrir las ventanas de tu alma al sol. Si no lo haces, el sol pronto se pondrá, y tú con él. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Si algo externo te aflige, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Y esto tienes el poder de revocarlo en cualquier momento. Lo que hacemos ahora resuena en la eternidad. No desprecies la muerte, sino acéptala, porque la naturaleza la quiere como todo lo demás. Abstinencia, no solo de las malas acciones, sino también de los malos pensamientos, y además, la sencillez en mi manera de vivir, alejada de las costumbres de los ricos. Piensa en ti mismo como muerto. Has vivido tu vida. Ahora, toma lo que queda y vívelo apropiadamente. Lo que no transmite luz, crea su propia oscuridad. Nunca dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás si es necesario con las mismas armas de la razón que hoy te arman contra el presente. Si alguien es capaz de mostrarme que lo que pienso o hago no está bien, felizmente cambiaré, porque busco la verdad, por la cual nadie fue realmente dañado.
No pienses que lo que te cuesta dominar es humanamente imposible. Y si es humanamente posible, considéralo a tu alcance. Cada vez que estés a punto de encontrar una falla en alguien, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué falla mía se parece más a la que estoy a punto de criticar? A menudo me he preguntado cómo es que cada hombre se ama a sí mismo más que a todos los demás hombres, y sin embargo, valora menos la opinión que tiene de sí mismo que la opinión de los demás. Limítate al presente. El objetivo de la vida no es estar del lado de la mayoría, sino escapar de encontrarse en las filas de los locos. Nacimos para trabajar juntos como pies, manos y ojos, con las dos filas de dientes, superior e inferior. Obstruirse unos a otros no es natural. Sentir ira hacia alguien, darle la espalda, son cosas antinaturales. La pérdida no es otra cosa que cambio, y el cambio es el deleite de la naturaleza. Cuando otro te culpe o te odie, o la gente exprese críticas, ve a sus almas, penetra en su interior y mira qué tipo de personas son. Te darás cuenta de que no hay necesidad de estar atormentado por la ansiedad de que tengan una opinión particular sobre ti. Qué triviales son las cosas que deseamos con tanta pasión. Comienza cada día diciéndote a ti mismo, hoy me encontraré con interferencias, ingratitudes, insolencias, deslealtades, malas voluntades y egoísmos. Todo ello debido a la ignorancia de los ofensores sobre lo que es bueno o malo. Es una tontería tratar de escapar de las fallas de otras personas. Son ineludibles. Solo trata de escapar de las tuyas. Mira hacia atrás en el pasado, con sus imperios cambiantes que surgieron y cayeron, y también podrás prever el futuro. Siempre tienes la opción de no tener opinión. Nunca hay necesidad de enfadarse o de molestar a tu alma por cosas que no puedes controlar. El valor de un hombre no es mayor que el valor de sus ambiciones. Dado que es posible que te vayas de la vida en este mismo momento, regula cada acto y pensamiento en consecuencia. No puedo escapar de la muerte, pero al menos puedo escapar del miedo a ella. Quien obra mal, se hace mal a sí mismo. El que hace injusticia, se la hace a sí mismo, haciéndose malo. El arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza, en la medida en que está lista contra lo accidental y lo imprevisto, y no es propensa a caer. La muerte es una liberación de las impresiones de los sentidos y de los deseos que nos hacen sus títeres, y de los caprichos de la mente, y del duro servicio de la carne. Está en nuestro poder no emitir un juicio sobre algo y así no perturbar nuestras mentes.
porque nada en sí mismo posee el poder de formar nuestros juicios. Una breve existencia es común a todas las cosas, y sin embargo, evitas y persigues todas las cosas como si fueran eternas. Trabaja con voluntad y diligencia, sin distracciones y consciente del interés común. En tus acciones, no pospongas las cosas. En tus conversaciones, no confundas. En tus pensamientos, no divagues. En tu alma, no seas pasivo o agresivo. En tu vida, no te centres solo en los negocios. No mires la moral depravada de los demás, sino que sigue la línea recta sin desviarte de ella. Esperar el castigo es sufrirlo, y ganarlo es esperarlo. El dolor no es intolerable ni eterno si se tiene en cuenta que tiene sus límites, y si no se le añade nada en la imaginación. Nuestra ira y molestia son más perjudiciales para nosotros que las cosas mismas que nos enojan o molestan. Nada es más escandaloso que un hombre que se enorgullece de su humildad. Acostúmbrate a no desatender lo que alguien más tiene que decir. En la medida de lo posible, entra en la mente del hablante. Las pasiones nacen del deseo frustrado. Una cosa no es ni mejor ni peor por haber sido elogiada. No importa lo que digan o hagan. Mi tarea es ser bueno. Mi ciudad y mi país, en cuanto soy Antonio, es Roma. En cuanto soy hombre es el mundo. Observa siempre que todo es resultado del cambio y acostúmbrate a pensar que no hay nada que la naturaleza ame tanto como cambiar las formas existentes y hacer otras nuevas como ellas. La embriaguez inflama y desnuda otros vicios, quitando la reserva que actúa como freno a los impulsos de mala conducta.